Bienvenidos a este primer vídeo de mi canal. Soy el coleccionista de ordenadores. Si estáis aquí viendo esto es porque os gusta cacharrear, os gustan los ordenadores antiguos, la informática, o simplemente ver a alguien cómo se pelea con un ordenador de hace 30 años. En cualquiera de los casos, pues bienvenidos al canal y espero que lo disfrutéis. En este vídeo voy a realizar un proyecto que llevo bastante tiempo queriendo hacer, que no es otro que recuperar un Pentium Pro. Un ordenador bastante raro de mediados de los 90, concretamente producidos entre 1995 y 1997. Seguramente si has llegado hasta aquí ya sepas lo que es un Pentium Pro, pero si no lo sabes yo te lo explico muy por encima. Esta parte se ha rehecho porque cuando lo estaba editando me di cuenta de que no me gustaba nada como lo había hecho, así que lo voy a volver a grabar. El Pentium Pro se diseñó como sustituto para el Pentium, pero orientado a la gama alta, a los servidores, los equipos de alto rendimiento, estaciones de trabajo, y fue diseñado conjuntamente con Microsoft y enfocado en la ejecución del código de 32 bits, porque se pensaba que tanto Windows 95 como Windows NT iban a ser de 32 bits puramente. Sin embargo, pues como todos sabemos, esto no fue así con Windows 95, que terminó siendo híbrido. Esto generó un problema porque la ejecución de código de 16 bits se había descuidado, lo que provocaba que este procesador fuese inferior ejecutando código de 16 bits, especialmente bajo Windows 95, a los Pentium de la misma velocidad de reloj, en torno a un 5 y un 10%. Lo cual, combinado con su altísimo coste de producción, llevó a que tuviese unas ventas horribles y que en el mercado doméstico se viese como un fracaso. La principal diferencia, por no entrar en detalles sobre la arquitectura del Pentium Pro, porque no es el propósito de este vídeo, sino es más bien dar una pequeña vista de lo que es el procesador, fue la inclusión de la memoria caché en el núcleo del procesador, algo que era muy avanzado para la época y que permitía un rendimiento muchísimo más alto de la propia memoria caché, al poderse comunicar directamente con el procesador sin tener que recurrir a un bus externo. Esto tuvo el problema de que requirió un procesador muy grande, ya que los chips de memoria en aquel momento eran bastante grandes, y también requirió un proceso de fabricación muy costoso, en el que además los núcleos y los chips de memoria se conectaban uno a otro mucho antes de que el procesador pudiese ser probado, lo cual hacía que si el procesador fallaba no se pudiese reparar y hubiera que descartarlo por completo. Y todo esto hizo que el procesador fuese carísimo de producir. Sin embargo, esta arquitectura también hacía que el Pentium Pro tuviese un rendimiento muchísimo mejor que cualquier otro procesador del mercado en combinaciones multiprocesador, con 2 o 4 procesadores, lo que lo hizo muy popular en estaciones de trabajo de alto rendimiento, que no era infrecuente que llevasen 2 procesadores, y en servidores. Originalmente el procesador se ofrecía en 4 versiones: 2 con un bus de 60 MHz corriendo a 150 y 180 MHz, y 2 con un bus de 66 MHz corriendo a 166 y 200 MHz. No queda muy claro por qué Intel decidió ofrecer una versión con el bus de 60 MHz, que ya en la época se consideraba, no vamos a decir obsoleto, pero sí subóptimo, y de hecho los testeos y testimonios de gente que los usó en su momento con el bus de 60 MHz indican que corrían bastante peor y eran más inestables que las versiones de 66 MHz, por lo que era bastante frecuente que estos procesadores sufriesen overclock y simplemente se hicieran correr con buses de 66 MHz, lo cual irónicamente mejoraba la estabilidad del procesador, algo que no suele ocurrir con el overclock. En cualquier caso, debido al costoso proceso de fabricación del Pentium Pro, ya que las velocidades de reloj para las que estaban diseñados no afectaban
prácticamente al coste. Las versiones de 150, 166 y 180 MHz fueron descontinuadas rápidamente y prácticamente solo se fabricó la versión de 200 MHz, con lo cual estas otras versiones son muy difíciles de encontrar hoy en día, de hecho prácticamente imposibles. Aún así, si bien en el mercado doméstico el procesador no tuvo ningún tipo de éxito y fue completamente eclipsado por el Pentium MMX, lanzado en enero del 97 y completamente desterrado del mercado por el Pentium 2 en mayo de ese mismo año, el procesador siguió gozando de popularidad en el segmento de los servidores y se mantuvo en producción hasta junio de 1998, cuando fue reemplazado por el Pentium 2 Xeon. Un detalle curioso es que si bien los Pentium Pro solo estaban disponibles con ratios de 2,5 y 3, al menos oficialmente, la forma en la que se configuraban los ratios en las placas de socket 8 permitían también utilizar ratios de 2 y de 3,5, si bien el único procesador que podía correr con un ratio de 3,5 de forma estable era la versión de 200 MHz, que con frecuencia se solía utilizar a 233 MHz utilizando esta configuración. La placa que voy a usar es esta placa Intel A655391, que es una de las placas más básicas de este tipo. Es una placa de tipo ATX, de tamaño completo, como se puede apreciar, con 4 puertos PCI y 4 puertos ISA, aunque solo pueden ser utilizados 7 de los puertos, ya que estos dos comparten slot. La placa lleva memoria EDO de tipo EDO de 72 pines, con lo cual, pues aunque la placa admite hasta 512 MB de RAM, yo estoy limitado a 128, básicamente porque no tengo módulos de tipo EDO más grandes. Se puede apreciar aquí los conectores para el panel frontal, que ya lo sé, están doblados, ya estaban así cuando conseguí la placa, y aquí los puertos IDE y el puerto para la disquetera, que como se puede apreciar no tienen ningún tipo de zócalo, con lo cual son, digamos, tiene su miga conectarlos correctamente. Como tarjetas de expansión voy a utilizar como tarjeta de vídeo una Matrox Millennium conectada por PCI. Sí, ya lo sé, es una tarjeta bastante patatera, pero no tengo nada mejor con esa conexión. Y una tarjeta Sound Blaster Live para el sonido, también por PCI. Esta tarjeta no es exactamente históricamente correcta para este equipo, es bastante más moderna, pero dado que este procesador está pensado para ejecutar sistemas operativos de 32 bits y lo que le vamos a instalar es Windows 2000 profesional con Service Pack 4, pues sirve, ya que hay controladores. Y luego, como tarjetas opcionales, una tarjeta USB, porque es un desperdicio tener un equipo con Windows 2000 y no tener USB. Y esta tarjeta de red por puerto ISA, pues básicamente, ¿por qué no? Porque la tenía por ahí y de todas maneras me estaba estorbando un poco. Para montar el equipo vamos a usar esta caja que tengo por aquí, que ha quedado vacante después de la defunción del equipo que estaba dentro. La caja es la típica caja ATX que podías encontrar pues a finales de los 2000, que ya tiene, como se puede ver, una unidad óptica y una disquetera, y ya tiene también las espigas, lo cual va a facilitar el trabajo. Así que pues vamos a ponernos manos a la obra.
Lo primero va a ser poner la placa en su sitio, que pues va a tener algo de miga por aquello de que las espigas son cada una de su padre y de su madre. Bueno, pues ya estaría la placa. Bueno, ya estaría la placa montada en la caja. Aunque no es necesario poner todas las espigas ni todos los tornillos, es muy recomendable, ya que si no lo haces es muy fácil que al colocar los componentes, ya sea las tarjetas de expansión, los cables y todo ese tipo de cosas, puedas doblar la placa base y dañarla. Con lo cual es recomendable ponerle todas las espigas y tornillos que la caja permita. Ahora aquí vamos a iluminar un poquito, porque si no, no veo un pimiento para lo que viene siendo conectar los cables de los interruptores y de los LEDs. Hay un LED que no vamos a poder conectar, que es el LED del disco duro, porque el conector que lleva esta caja no coincide con el que lleva con el que lleva la placa, con lo cual pues hasta ahí vamos a llegar. Y ahora aquí vamos a ver si vamos poniendo las tarjetas de expansión en su sitio. Primero, la tarjeta de vídeo en el primer slot. Esto es una manía personal, las podéis poner mayormente donde os parezca, mientras el puerto sea correspondiente, sea adecuado al tipo de tarjeta. Vamos a poner aquí la tarjeta USB. Que ha decidido atascarse. Esto es algo muy típico en este tipo de tarjetas. No encaja aquí exactamente la ranura. Ya está. Encajó. Y en la última ranura PCI voy a poner la tarjeta de sonido. Esto es una manía personal heredada también de la época en la que las tarjetas de sonido ISA eran gigantescas y la única forma de que no estorbaran era ponerlas en la última ranura. Que aquí en este caso, en la última ranura ISA, lo que voy a colocar es la tarjeta de red. Sus tornillitos. Es importante cuando coloquéis tarjetas en un ordenador, ya sea nuevo o viejo, tener cuidado de no forzarlas. Las tarjetas en algunos casos están duras, pero si para que entren las tenéis que forzar,
probablemente no las estéis poniendo bien. Y claro, eso hay que tener cuidado porque no ponerlas bien puede ocasionar que no hagan contacto o incluso pueden causar daños a la tarjeta o a la propia placa base. Con lo cual es algo con lo que se debe tener bastante cuidado. Y así es como quedaría una vez instalado. Bueno, así es como queda por detrás, ya una vez con todas las tarjetas y la fuente instalada. Y ahora vamos a proceder a lo que ya tiene un poquito más de miga, que son las conexiones. Aquí vamos a conectar el puerto ATX, que es por donde se alimenta la placa, en caso de que alguien no lo sepa. Este conector que queda aquí suelto, como se puede ver, es el del disipador, que se puede conectar pues donde se quiera. Así que una vez que ya esté todo lo demás conectado, lo conectaré en el puerto que me sobre, básicamente. Que probablemente será en uno de estos dos. Así que vamos a conectar la disquetera. He dicho vamos a conectar la disquetera, que no se deja. Ya está conectada la disquetera. Estos dos cables vamos a usarlos para conectar la unidad óptica. Y ahora viene una parte con un poquito más de miga. Y ahora vamos a proceder a conectar las unidades, que como ya hemos mencionado, en este caso son más o menos reversibles, especialmente la de los disquetes. Sin embargo, el puerto IDE, si nos fijamos aquí, le falta un pin. Y ese pin es para que algunos cables que lo llevaban cubierto marcaran la dirección en la que se había que conectar el cable. Sin embargo, este pin que estaba tapado está en el lugar opuesto al bultito que tienen normalmente los cables IDE para señalar la posición. Con lo cual, en este caso, se sabe que el cable IDE debe ser conectado con el bulto mirando hacia adelante. El bulto, la muesca, llámesele como quiera. Y normalmente el cable de la disquetera suele coincidir en esa conexión. Con lo cual, vamos a conectar pues iba a conectar, pero he pasado a modo trípode porque si no no puedo, porque me hacen falta lo que vienen siendo las dos zarpas para conectar los cables. Vamos a empezar por el cable de la disquetera, que estos cables, al no tener zócalo, hay que tener mucho cuidado para conectarlos correctamente, porque es muy fácil dejarse pines fuera. Y ahora vamos a conectar dos cables IDE, uno en el cable primario, en el conector primario, que lo voy a utilizar para el disco duro,
y otro en el conector secundario, en el canal secundario, para conectar la unidad óptica. Esto no es necesario hacerlo así, se pueden conectar los dos dispositivos en el mismo cable, pero a mí me resulta más cómodo, por temas de la colocación de los cables, conectar en un canal IDE las unidades ópticas que van todas juntas, y en otro canal, y en el canal primario, conectar los discos duros. Ahora bien, hemos hablado de discos duros, pero aquí no hay ningún disco duro. Y eso es porque como disco duro voy a usar este aparatito, que es un adaptador para usar tarjetas SD como si fueran unidades IDE. Esto es subóptimo, lo suyo es utilizar adaptadores de Compact Flash, pero los adaptadores de Compact Flash son carísimos y las tarjetas Compact Flash son también carísimas comparadas con un disco SSD o con una tarjeta SD, con lo cual, si te estás planteando ponerlo en una máquina que ya pueda usar un disco lo suficientemente grande como para que merezca la pena una Compact Flash, te sale más a cuenta utilizar un adaptador IDE a SATA y ponerle un disco SATA normal y corriente. Estos adaptadores para conectar tarjetas SD en los puertos IDE tienen el pequeño problema de tener todos los pines al descubierto, con lo cual hay que tener mucho cuidado al ponerlas para que no se produzcan cortos. Yo personalmente lo que voy a hacer es colocarla aquí, utilizando unas espigas que voy a atornillar por debajo usando estos agujeros, para que se queden en su lugar. Entonces, colocándolas aquí, vamos, esto básicamente lo puedes hacer en cualquier sitio en el que te encajen las espigas. Esta la vamos a dejar un poquito suelta para poder ajustar el ancho, que por eso he usado estos tornillos que tienen, los agujeritos que tienen un poquito de margen para que se pueda ajustar. Y le he puesto por debajo estas otras dos espigas más cortitas para que hagan el apoyo sobre la chapa y se pueda conectar y desconectar fácilmente. Aunque hay cajas en las que se puede meter esto para utilizar directamente una bahía de 3,5, este sistema tiene la ventaja de que permite que se pueda cambiar la tarjeta fácilmente, ya que queda accesible en todo momento. Y ahora que esto ya hemos comprobado dónde va, vamos a apretar la tuerca y la aprieto donde no es, para no variar, y vamos a poner el segundo tornillo. A la hora de atornillar esto tampoco hace falta complicarse mucho la vida, porque a esto no le afectan las vibraciones, no le afecta nada, no hay que preocuparse, con lo cual tampoco hace falta que quede perfectamente ajustado, simplemente con que no se caiga es más que suficiente. A ver. Y ahora el cable que me sobra para conectar la marsalada. Ya me he equivocado de cable a la hora de conectarlo, así que hay que desenchufar la disquetera, enchufarla con este otro cable, si se deja, otra vez, y ahora sí, ya lo tendríamos hecho.